Doctor, compañeros, el día de hoy les voy a hablar acerca de la reabsorción y secreción tubular renal. A medida que el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales, fluye de forma secuencial a través de sus diferentes partes, saliendo del corpúsculo renal hacia el túbulo contornado proximal, bajando por la rama descendente del asa de Henle y subiendo por la rama ascendente del asa de Henle, llegando finalmente al túbulo contorneado distal, bajando al túbulo colector y finalmente yendo al conducto colector, antes de eliminarse por la orina. A lo largo de este recorrido, algunas sustancias se reabsorben selectivamente en los túbulos y vuelven a la sangre, mientras que otras se secretan desde la sangre a la luz tubular. La orina ya formada y todas las sustancias que contiene representan la suma de los tres procesos básicos que se producen en el riñón, a lo cual llamaremos excreción urinaria, que va a ser igual a la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. Por muchas sustancias, la reabsorción tubular desempeña un papel mucho más importante que la secreción en lo que se refiere a su excreción final por la orina. Pero la secreción tubular es responsable de las cantidades significativas de iones de potasio, hidrógeno y de algunas otras sustancias que aparecen en la orina. La reabsorción tubular es cuantitativamente importante y altamente selectiva. En la siguiente tabla se refleja el manejo renal de algunas sustancias que se filtran en los riñones y se reabsorben en cantidades variables. La intensidad con la que cada una de estas sustancias se filtra se calcula así. La filtración es igual a la filtración glomerular por la concentración plasmática. Cuando se hace este cálculo se supone que una sustancia se filtra libremente y que no está unida a las proteínas del plasma. Por ejemplo, si la concentración de la glucosa en el plasma es de 1 gramo sobre litro y la cantidad de glucosa que se filtra cada día es de unos 180 litros al día, aplicando la fórmula de filtración tenemos que la filtración glomerular es de 180 litros sobre día, por la concentración plasmática que es igual a 1 gramo sobre litro. Esto quiere decir que hay una filtración de 180 gramos al día. En esta tabla hay dos cosas que podemos destacar. Primero, que los procesos de filtración glomerular y de la reabsorción son cuantitativamente muy intensos en comparación con la excreción urinaria de muchas sustancias. Esta situación significa un pequeño cambio en la filtración glomerular o en la reabsorción tubular, ya que podrían causar un cambio relativamente importante a la excreción urinaria. Por ejemplo, si la reabsorción tubular disminuyera un 10%, de 178.5 litros al día a 160.7 litros al día, el volumen de orina aumentaría de 1.5 a 19.3 litros al día. Si la filtración glomerular permanecería constante. Este es un caso hipotético ya que los cambios en la reabsorción tubular y la filtración glomerular están muy bien coordinados, de modo que no se producen fluctuaciones importantes en la excreción urinaria. Asimismo, vamos a tener una diferenciación de la filtración glomerular, que carece relativamente de selectividad, en comparación con la reabsorción tubular, que es muy selectiva. Algunas sustancias como la glucosa se reabsorben del todo en los túbulos, por lo que la excreción urinaria es prácticamente nula. Por su parte, muchos iones del plasma como el sodio, el cloro y el bicarbonato también se reabsorben en gran medida, pero su reabsorción y excreción urinarias varían mucho dependiendo de las necesidades del organismo. En cambio, en los productos de desechos como la urea y la creatinina se reabsorben mal en los túbulos y se secretan en cantidades relativamente grandes. Como podemos ver ahí, tenemos al final de las columnas el porcentaje de carga filtrada. Vemos que el porcentaje de carga filtrada reabsorbida de la urea es de 50%, mientras que de la creatinina es prácticamente nula. Por tanto, al controlar su reabsorción de diversas sustancias, los riñones regulan la excreción de los solutos de forma independiente entre sí, una facultad esencial para el control preciso de la composición de los líquidos corporales. A continuación vemos cómo la reabsorción tubular implica ciertos mecanismos pasivos y activos. Para que una sustancia se reabsorba, primero debe pasar a través de las membranas del epitelio tubular.
hasta el líquido intersticial renal y luego de la membrana del capilar peritubular hasta la sangre. Por tanto, la reabsorción de agua y solutos comprenderá una serie de pasos de transporte. La reabsorción a través del epitelio tubular hacia el líquido intersticial se efectúa mediante el proceso de transporte activo y pasivo y por los mecanismos de transporte a través de otras membranas celulares del cuerpo. Por ejemplo, los solutos se transportarán a través de las células vía transcelular por difusión pasiva o transporte activo, o entre las células vía paracelular por difusión. El agua se transportará a través de las células y entre las células tubulares por ósmosis. Luego, una vez que se produce la reabsorción a través de las células epiteliales tubulares hasta el líquido intersticial, el agua y los solutos son transportados a través de las paredes de los capilares peritubulares para pasar a la sangre por ultrafiltración. Esta se da en la mayor parte del flujo. Esto está mediado por fuerzas hidrostáticas y colidosmóticas. Los capilares peritubulares se comportan de forma muy parecida a las terminaciones venosas de la mayoría de los demás capilares, porque existe una fuerza de reabsorción neta que mueve el líquido y los solutos desde el intersticio hacia la sangre, como se ve en la gráfica de aquí. Todo lo que viene de la filtración se va a ir por la membrana de las células tubulares hacia el intersticio y del intersticio pasará a través de la membrana del capilar peritubular hacia la sangre.